La fiesta del algoritmo, pareciera que soy libre y siempre más de lo mismo. Sí, 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 que vamos dando comida. Vamos ahora a lo de hoy. Sí, hoy había preparado para traer algo que me parece que quedó olvidado en el tiempo y me gusta retomarlo para discutirlo. En septiembre del 2022, y en la nube que todavía la recuperación de la pandemia, post-pandemia, eso, pasó desapercibido para los grandes medios de comunicación, pero a propósito pasa desapercibido, ¿no? Por eso entonces yo lo retomo y digo, bueno, hay que hablar de esto. En la Ciudad de México se reunieron representantes de 150 países, convocados por la UNESCO para celebrar la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. El evento fue conocido como Mundiacult 2022. Lo pueden buscar en la web de la sí UNESCO. Lo estaba viendo yo, está ahí, Y aparece. Y bueno, y hay que traerlo para que se entienda que hay que preocuparse por estos temas, hay que ponerse activo, no hay que esperar que te hablen o aparezca en el diario, claro. No, hay que activar algo, un resorte ahí, y al finalizar ese encuentro, insisto, 150 países en donde participaba la Argentina con su ministro de Cultura de aquel momento. Al finalizar el encuentro, todos los países, entre ellos la Argentina, adoptaron una declaración histórica. Por primera vez, la comunidad internacional reconoció a la cultura como un bien público mundial. Puede parecer una frase más de la diplomacia internacional, sin embargo, detrás de esas 4 palabras, bien público mundial, existe una enorme discusión política, porque durante mucho tiempo la cultura fue considerado un gasto, un extra, esa otra cosa, ¿no? Y puede reducirse cuando aparecen las dificultades económicas, vas a hablar con los políticos y te dicen no hay plata para un sándwich en milanesa, me dijeron a mí una vez, no va a haber para esto. Claro, sí. Mundiacult propone algo completamente distinto, sostiene que la cultura constituye un derecho humano, un componente esencial del desarrollo sostenible y una condición indispensable para la democracia. ¿Por qué ese congreso llega a esa conclusión? La respuesta está en gran medida en la misma pandemia de la que estábamos hablando. Durante el aislamiento vivimos una experiencia inédita. Se cerraron escuelas, teatros, cines, bibliotecas, museos, centros culturales y salas de concierto. Las calles quedaron vacías, millones de personas permanecieron encerradas en las casas. Sin embargo, hubo algo que nunca dejó de acompañarnos. Escuchamos música, leímos libros, miramos películas, compartimos videos, participamos en conciertos transmitidos por internet. Era la primera experiencia en donde la masividad se daba a través, escuchamos la radio. Asistimos a obras de teatro realizadas en plataformas digitales. Las redes sociales se llenaron de músicos tocando desde balcones, actores leyendo poemas, escritores ofreciendo talleres gratuitos, docentes enseñando por videoconferencia, vecinos organizando actividades culturales para sostener el ánimo colectivo. La cultura fue uno de los grandes refugios de la humanidad. Paradójicamente, mientras millones de personas consumían más cultura que nunca, quienes la producían atravesaban la peor crisis de la historia. Miles de artistas quedaron sin ingreso. Técnicos, iluminadores, sonidistas, docentes de arte, gestores culturales, trabajadores de museos y centros culturales vieron desaparecer su trabajo de un día para el otro. La pandemia reveló una contradicción enorme entonces
La sociedad necesitaba más cultura que nunca, pero quienes hacían posible esa actividad cultural, muchas veces los más desprotegidos. Ese aprendizaje colectivo ayudó a cambiar la mirada de muchos gobiernos. La pregunta dejó de ser cuánto dinero produce la cultura, qué ocurre con una sociedad cuando la cultura desaparece, y la respuesta parecía evidente: sin cultura no existe ni la memoria, no existe la identidad, no existe la comunidad, no existe la democracia plena. Por eso, Mundiacult afirmó que la cultura debía ser reconocida como un bien público, no porque el Estado deba producir la cultura, sino porque debe garantizar que todas las personas pueden acceder a ella y que quienes la producen pueden desarrollar su trabajo en condiciones dignas. Argentina adhirió oficialmente a esa declaración, nuestro país aceptó los principios muy claros de ese momento. Estamos, repito, 2022, ¿no? Reconocer los derechos culturales, fortalecer la diversidad, promover la participación de la sociedad en las políticas públicas, proteger el trabajo artístico y afrontar un nuevo desafío que hasta hace pocos años casi no existía: el enorme poder de las plataformas digitales. Ahí se instalan de una manera fehaciente. Sí, mucho más firme. Nunca antes en pocas empresas había concentrada tanta capacidad de difundir la música que escuchamos, las películas que vemos, los libros que descubrimos o qué contenidos aparecen primero en nuestras pantallas. Netflix, Spotify, YouTube, Meta, TikTok, Amazon, Google, todas ellas forman parte de una nueva infraestructura cultural mundial. Ya no son solamente empresas tecnológicas, también son grandes distribuidores de nuestro arte y nuestra identidad cultural. Entonces hay que defenderlo, porque no se puede dejar en manos de las empresas multinacionales y del capital concentrado la decisión de qué consumimos de cultura. ¿Quién gobierna hoy la circulación de cultura? El otro día te decía, me fui a Belén. No, ninguna de estas plataformas funciona ahí en la plaza en donde hemos estado actuando, y la cercanía con el espectador, la relación presencial para los cuentos, para el teatro, para la danza. Bueno, la idea es instalar una palabra que resulta complicada para nosotros, que se llama gobernanza. La idea no es sencilla. Durante décadas se creyó que las políticas culturales consistían en que el Estado decidiera y los artistas recibieran los beneficios. Hoy se propone otra lógica, que el Estado, las organizaciones culturales, las universidades, las bibliotecas, las radios comunitarias, los centros culturales, las cooperativas y la ciudadanía toda diseñen juntos las políticas públicas. No significa que el Estado desaparezca, todo lo contrario, significa que deje de actuar solo. Porque gobernanza no es un sinónimo de ausencia del Estado, es sinónimo de corresponsabilidad. Y acá aparece una cuestión muy interesante para pensar la realidad argentina. Desde diciembre del 2023, día fatídico, el gobierno nacional impulsó una profunda reorganización del área cultural. El Ministerio de Cultura dejó de existir, se redujeron estructuras, se revisaron programas, se modificaron criterios de financiamiento. La idea central fue disminuir la intervención estatal y otorgar un mayor protagonismo a la iniciativa privada. En donde nos encontramos privados es de fondos, porque no hay modo que una iniciativa privada atienda la realidad de artistas y público catamarqueño. La idea central fue disminuir la intervención estatal,
otorgar el mayor protagonismo, decía, a esta iniciativa, y quienes apoyan estas medidas sostienen que permiten reducir el gasto público, hacer más eficiente el Estado, favorecer la libertad de creación sin depender de subsidios. Quienes las cuestionan consideran que debilitan el acceso igualitario a la cultura, afectan el trabajo artístico, contradicen el espíritu del compromiso asumido por Argentina ante Mondiacult. Más allá de las posiciones políticas, el contraste existe y merece ser analizado, porque apenas un año antes nuestro país había acompañado una declaración internacional que proponía fortalecer las políticas culturales, ampliar la participación ciudadana, reconocer la cultura como un bien público mundial. Y bueno, hoy no estamos frente a una discusión menor. Estamos discutiendo cuál debe ser el papel del Estado en la vida cultural de una sociedad. Y esa discusión también atraviesa Catamarca. Nuestra provincia posee una extraordinaria riqueza cultural, festivales, hay que repetir esto todas las veces, bibliotecas, museos, espacios independientes, radios comunitarias, grupos de teatro, peña, coro, café literario le vamos a agregar también, ahora. Claro. Y colectivos audiovisuales, artesanos, comunidades indígenas, centros culturales barriales. Buena parte de esa actividad nació gracias a la organización de vecinos y trabajadores de la cultura, mucho antes de recibir algún apoyo institucional. Pero también deja hay otra pregunta. ¿Participan realmente esas organizaciones cuando se diseñan las políticas culturales? ¿Se atiende a esa necesidad o se piensa en el otro, el Estado, cuando organiza el poncho? ¿Piensa en el pueblo catamarqueño o piensa en los que consumen desaforadamente espectáculos, feria? Linda pregunta. Solamente aparecen cuando llega el momento de ejecutar programas ya decididos. La gobernanza cultural nos obligaría justamente a invertir esa lógica. No preguntarle a la comunidad qué opina cuando todo está resuelto, sino construir la decisión junto con ella. Porque nadie conoce mejor la necesidad cultural de un territorio que quienes producen cultura todos los días ahí, en ese territorio. Quizás allí resida principalmente la enseñanza de Mondiacult. Después de la pandemia, el mundo comprendió que la cultura no era un lujo reservado para tiempos de prosperidad, era uno de los recursos que nos permitió soportar el aislamiento, sostener la esperanza y mantener vivos los vínculos humanos. Yo digo que este gobierno instalado desde el 2023 es una pandemia política, es peor que la pandemia, entonces esos principios de la gobernanza cultural deberían estar en vigencia y actualizarse y deberíamos estar militando por ellos. Perfecto, y bienvenido sea lo que decís. Yo comencé el programa diciendo, somos capaces de ser mejores, ¿no? O de cambiar algunas cosas. Y bienvenido sea la fiesta nacional e internacional del poncho para lo que vos casualmente decís, ¿desde dónde se tiene que impulsar o organizar esa fiesta? Cosa que yo creo que está ausente mucho de lo que vos decís y de lo que deberían estar para organizar una fiesta que es nuestra. Yo entiendo que a veces hay que adecuarse, a veces hay que ver si la propuesta incluye a todos, pero no es menos cierto que la cultura nuestra, lo que nosotros debemos tener y como pueblo, debe estar vigente y debe estar presente en esta fiesta. Yo creo que hace tiempo que ha quedado un poco al costado. No necesariamente, hay muchas cosas que se hacen, pero creo que la fiesta nacional del poncho, creo que lo que ha perdido en este caso es eso, mucho de eso. Un poco de calor humano. De calor. Pero también, Pablo, hay que saber separar claramente lo que es el Estado de aquel que administra el Estado. No, obviamente, sí.
Que una cosa es cuando decís, esto va a ser política de Estado. Y después viene el administrador. Cuando él dice en la UNESCO, se hizo un acuerdo de más de 100 países, 150. que lo iba a tomar como política de Estado. Ahora, cuando viene un administrador a lo Luis XV y dice, yo soy el Estado, y echa por tierra todo esto, entonces ya ahí Sí, la ausencia inmediata de lo que está se propuso en su momento. está violentando lo que el Estado ha decidido. Entonces ahí separemos bien, ¿viste? Porque lo que está haciendo el gobierno nacional es directamente está eliminando a la cultura como política de Estado. Sí, no, eso seguro. Lo que pasa es que hay gobiernos populares, se supone, nuestro es acá, Ah, bueno, que sí, también. Debería ser casualmente lo contrario que hace a nivel nacional. Y ahí es donde yo, es volver a lo que se hizo en algún momento de esta fiesta, y inclusive más, los hacedores de esta fiesta y los fundadores de esta fiesta fueron por ahí. No Sí, por sí. lo que hoy está sucediendo. Entonces hay cosas que son contradictorios con lo que significa la cultura en general y nuestra. Pero bueno, es un tema para discutir, pero Lo vamos a seguir. Pero bienvenido lo sea vamos lo a que seguir vos propones tratando. y traes a colación de lo que fue en su momento y lo que debería ser, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, sería lo mejor, ¿no? Así es. Oscar Neme, como siempre, no sé, pase su... No, nos vemos el lunes que viene porque a raíz de las actividades que hay en tanto en el festival como son las vacaciones de invierno, nosotros hemos dado libertad de acción. Claro, hemos postergado un poco la programación. Volvemos el Metemos en tu 31 de mente. julio. Sabemos con cuando la estás Pachamama. triste o te lavaste los dientes. También tenemos muy claro